Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 72 de nuestro Torino. La entrega corresponde al armado de la rueda de auxilio y su posterior montaje en el modelo. En la entrega nos vamos a encontrar con las siguientes piezas. Tenemos por un lado la cubierta, una pieza bien resuelta que ya hemos visto, la misma cubierta que tenemos para las 4 que ya hemos ubicado, con buen detalle, con las inscripciones, más allá de algún detalle en cuanto a las dimensiones que pueda tener si lo llevamos a escala real, si está bien o está mal. Bueno, dejando eso de lado, el detalle de la cubierta es realmente bueno. Como ya hemos visto también en anteriores entregas, tenemos el aro externo, inclusive con el piquito para lo que es el aire. Y bueno, es una lástima que no hayan puesto los agujeritos que en realidad tendría una llanta real, pero bueno, esto no lo ha hecho en ninguna de las llantas y las han hecho todas con el mismo molde, así que no veo por qué lo habrían de hacer para la de auxilio. Pero bueno, si uno quisiera, podría agregar el detalle de poner los agujeritos reales para que quede más realista. Así como tenemos el aro interno, tenemos el aro externo, las mismas piezas que ya hemos visto, con el bajorrelieve para hacerlo encajar. Tenemos por otro lado una piecita, esta pieza es metálica, es una piecita con forma cuadrada, como si fuese un cuenco, que es la placa de soporte en realidad de fijación de la parte superior de la rueda de auxilio para que no se mueva, y junto con esa pieza también tenemos una pequeña mariposa, también en el mismo color que las demás piezas y también metálica. En cuanto a tornillos, vamos a tener tornillos BM y para realizar la unión, ubicando la mariposa, vamos a tener una pequeñísima, muy pequeña tuerquita que ha venido con el modelo. Lamentablemente viene una, así que no la perdamos. Estas son las piezas que realmente suele estar bueno que vengan al menos 2 para tener una de repuestos. Así que bueno, vamos a pasar ahora al armado. Bien, vamos a empezar armando la rueda en sí. Para eso nos vamos a quedar con las partes que componen la llanta, la cubierta, y nos vamos a quedar con los tornillos correspondientes. El resto lo vamos a dejar de lado. El armado es sumamente sencillo, la verdad no hay mucha vuelta que darle. Primero que nada vamos a tomar nuestro aro externo y vamos a, tomando los tornillos BM, a hacer las roscas en los agujeritos para no tener que estar haciendo fuerza para hacer la rosca en el momento que estamos tratando de unir ambas partes de ambos aros, ¿no? Esto finalmente va a quedar algo así. La cuenquita que tiene el bajo relieve va a encajar en los correspondientes pilotes y nos va a quedar, si lo alineamos correctamente, algo por el estilo. Esa sería la llanta. Lo que vamos a hacer entonces es atravesar la cubierta externa, siempre con cuidado de dónde apretamos para no apretar sobre el piquito y no quebrarlo, pero hacemos calzar bien hasta el fondo nuestro aro externo y luego, una vez, de nuevo, como les dije, primero haciendo las roscas, alineamos la parte externa de manera que los agujeritos nos coincidan correctamente, como se puede ver por ejemplo ahí, con la parte externa, el aro interno que coincida con el aro externo. Entonces, luego de hacer esto, vamos a presionar hasta calzar correctamente el aro, y en esa situación es que vamos a recién poner los tornillitos. Y de nuevo, no hagamos una fuerza excesiva, hagamos fuerza pareja. Yo ahora los presento a los tornillos y les muestro cómo lo estaría uniendo. Bien, ahí tengo presentados tanto el aro interno como la parte externa de la llanta. Y como se ve, queda siempre una luz porque bueno, la pieza se tiene que deformar, la pieza de goma se tiene que deformar para permitir que esto vaya a su lugar. No les recomiendo poner el tornillo y hacer que el tornillo sea la pieza que une y hace la fuerza, sino que hagamos fuerza con la mano, por ejemplo, para poder mantener las piezas unidas y la luz lo más cerrado posible, y recién ahí pongamos el tornillo, porque si usamos el tornillo como herramienta de fuerza, como para prensar, la cubierta, es muy probable que terminemos barriendo alguna de las roscas. Les recomiendo presentar las tres usando este mismo método, digamos, y luego recién
es que vamos a pasar a dar un ajuste final. Bueno, si hicimos todo correctamente, nos debe haber quedado algo muy similar a esto, unas piezas bastante bien unidas. Queda una luz que es prácticamente muy difícil de distinguir, pero es simplemente porque los pilarcitos que están por aquí debajo hacen tope con la parte inferior de la parte interna de los bajorrelieves que ya habíamos visto. Pero bueno, la rueda queda correctamente armada, muy firme, tiene un peso considerable y ya estaría lista para ponerla en el modelo. Bueno, vamos a darnos el modelo como lo teníamos ya montado hasta la última entrega. Recordemos que en su momento hemos puesto este pequeño fleje con un pivote y un pequeño también, ¿cómo se dice? Resorte, que va a hacer que la pieza se comprima y pueda sostener firmemente la rueda y no se vaya para ningún lado. Tenemos que tener en cuenta también que si bien el agujero es grande, tenemos un bajo relieve, digamos un tope, y a través de ese pequeño agujerito es donde tenemos que encajar todo el fleje, el ejecito. Y bueno, esto requiere más que nada un poco de paciencia, porque el bajo relieve o el tope ese nos va a ser un poquito difícil nomás hacer que la pieza atraviese, pero sin mucho esfuerzo realmente se puede hacer. Bien, teniendo eso, ahora vamos a poner la piecita de soporte, en realidad que comprime la rueda contra la parte inferior. Y la parte más complicada, entre comillas, es tomar nuestra mariposa. Vamos a tomar la pequeña tuerquita, realmente es muy pequeña y es una sola, no la perdamos. La ubicamos en su posición. Es una lástima la verdad que lo hayan hecho de esta forma y que no se quede más firme, porque lo que tenemos que hacer ahora con el mayor de los cuidados es tratar de lograr que esto gire, y lo más probable es que nos pase eso, que no gire para nada o que no logremos girarla. Entonces, con un poco de paciencia, alguna pinza como esta, tenemos que tratar de que la tuerquita calce y poder enroscarla. Esto lleva tiempo, ya estuve tratando antes y lo quiero hacer ahí está, lo más simple en cámara. Ahí se ve que va atornillándose, no tenemos mucho problema. Le damos un poquito con la pinza y cuando ya llega a una altura lo suficientemente baja, digamos que ya ha comprimido un poquitito, ahí vamos a poder usar, ¿cómo se dice? La mariposa, como se ve ahí, ¿no? Ahí llegó a una altura bastante baja y ahí podemos girar la mariposa para que esto comprima la pieza y la fije en su lugar. Ahí estamos. No le voy a dar mucho más que eso, la verdad no tiene demasiado sentido, porque de ninguna manera se ve a ningún lado la rueda de auxilio y va a quedar bastante bien de todas formas. Lo que nos puede pasar es que como lo tenemos simplemente sostenido con un resorte, cuando le demos va a parecer que toma fuerza y después cuando lo soltamos vuelve para atrás porque se desenroscó el resorte. La verdad la solución que le encontraron a esto no es, digamos, una maravilla, pero bueno, va a cumplir de todas formas el anclaje de la pieza en sí. Eso fue todo por la entrega de hoy, espero que les haya servido y bueno, veremos qué es lo que nos espera para próximas entregas. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.